Esta es una brevísima introducción a las técnicas instrumentales como tal. Es decir, la caracterización o la clasificación de las técnicas instrumentales es distinta a las de vía húmeda. Pero esto va más allá de una simple cuestión de sofisticación en los aparatos que se utilizan. En realidad tiene que ver más con los conceptos de medición y la forma en que se pueden medir los mismos, y es lo que se verá en esta breve introducción. Podemos ver aquí una imagen al lado izquierdo de las representaciones de un par de técnicas clásicas, como son la gravimetría y la titrimetría, o la titulación de una sustancia hasta su punto de viraje. Pues recordemos que, por ejemplo, las técnicas gravimétricas lo que hacen es aislar un compuesto que se puede pesar de manera reproducible, y está asociado a la medición del compuesto original que se tiene como analito. Por ejemplo, si se quiere medir calcio, se puede precipitar por carbonato y secar hasta óxido, y eso, llevarse a peso constante y convertir ese peso en nuestra especie analítica original. Del mismo modo, por ejemplo, una titulación, en este caso, se ve, por ejemplo, una titulación con fenaftaleína de ácido base. El analito son iones hidronio, que se titulan con iones hidroxilo, y lo que sucede es que se coloca un compuesto químico que es sensible a los cambios en las concentraciones de iones hidronio. Entonces, al variar rápidamente, al llegar a su punto de equivalencia, como lo vimos en química analítica, pues cambia su color. Y esto es visible a simple vista. Entonces, estas técnicas clásicas comparten, ¿sí? Que pueden ser medidas y convertidas a sus valores de analito originales por medio de simples multiplicaciones de factores estequiométricos. En otras palabras, la medida de concentración es directamente medible a través de una simple y sencilla multiplicación, y no requiere de ninguna conversión. ¿A qué me refiero con conversión? No me refiero con conversión por ejemplo, de gramos a miligramos, que eso sí podría requerirlo, sino que no requiere que la señal medida, en este caso, por ejemplo, la masa o el volumen, sean convertidos de otra forma antes de poder hacer el cálculo estequiométrico. Mientras que, como veremos en este curso de instrumental, la gran mayoría de estímulos, o más bien las técnicas instrumentales, nosotros tenemos nuestro sistema de estudio, que otra vez podría ser una concentración de algún compuesto, que inclusive puede parecerse o ser el mismo de los que teníamos en métodos clásicos. Y en este caso lo que tenemos es que esta concentración responde a un estímulo, y es esta respuesta, que es una respuesta derivada, la que tomamos como señal analítica. Podría ser, por ejemplo, absorbancia, conductividad eléctrica. Hay muchas otras, pues, que vamos a ir viendo durante el curso o durante nuestros estudios de análisis instrumental, pero siempre tenemos esta respuesta segunda, que no está directamente relacionada con la concentración. Es decir, sí hay una relación matemática y física, pero la respuesta, como al ser una respuesta derivada, para asociarla directamente a una concentración, requerimos de un estándar. Esto lo veremos detenidamente en otro video, pero basta decir que esta es la razón por la cual se clasifican como técnicas instrumentales las técnicas que se verán durante todo el desarrollo del análisis instrumental. Esto nos lleva a que tenemos unas características como las que vemos en esta diagrama de la izquierda. Aquí tenemos una, 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 un aparato de análisis instrumental en la cual tenemos una fuente y tenemos un agua que emite fluorescencia. Bueno, estos mecanismos no importan en este momento, pero lo que observamos entonces es que tenemos un estimulador, el analito, que entonces emite una respuesta, y esta respuesta es convertida a través de un fototransductor, luego de pasar por un filtro óptico, en corriente. En realidad, lo que sucede es que la mayoría de señales, si no es que todas las señales que veremos en nuestros estudios de análisis instrumental, son medidas de corriente. ¿Por qué? Porque la mayoría, no somos
La mayoría de aparatos que tenemos están diseñados para medir corriente. La electrónica es un gran avance en la sociedad actual, entonces si se podemos convertir en corriente, pues podemos hacer muchas cosas. Entonces lo que se hace es convertir esta respuesta, que en realidad es una respuesta lumínica, en una corriente por medio de un fototransductor que metemos a un circuito y el cual podemos, por ejemplo, el voltaje. Entonces, el flujo de información vista desde esa perspectiva pasa de ser de una intensidad de la fuente a una intensidad por fluorescencia del analito, y esa se convierte en una corriente eléctrica que por medio de un potencial se convierte en el número que leemos de concentración, que por lo tanto pasan de los dominios de las leyes de la química a la física y la física a la función de transferencia del transductor, que sería a la ley de Ohm y a la función de transferencia del medidor. Entonces está relacionada con la electrónica del circuito eléctrico que tenemos aquí. Por lo tanto, esto nos lleva a ver que, por ejemplo, varios diseños distintos de diferentes aparatos, como son un fotómetro, un espectrómetro de emisión atómica, un columbímetro, un medidor de pH, un espectrómetro de masas, o un cromatógrafo de gases con detector de emisión de llama, tienen diferentes tipos de fuentes. La información analítica va variando. Vemos que pues radiación, relación masa-carga, carga requerida, concentración de iones. Y entonces la forma en que se clasifica y se traduce también depende del origen de la información analítica, que finalmente nos lleva a un procesamiento digital que nos da la señal digital que solemos ver en los aparatos actuales. Digamos como conclusión que lo que nos importa en realidad para transferir estos datos, o lo que nos hace la necesidad de transferir estos datos, es justamente cómo se convierte la información analítica a información útil. Y lo que sucede es que, como por ejemplo vemos aquí, la información analítica, en este caso es luminoso, es radiación, es carga, actividad de hidrógeno, razón, masa carga, concentración de iones. Ninguna de estas, a excepción de la última, pero que no está estandarizada de esta forma, en la señal, porque si lo vemos, todos miden o potencial o corriente eléctrica, no están relacionadas las mediciones de información analítica a las respuestas finales. Por lo tanto, lo que vemos es que la información analítica debe ser convertida en alguna forma de lectura. ¿Por qué? Porque al final todas estas técnicas, su estrategia no es medir directamente al analito, sino medir alguna respuesta asociada a esto.